Hola, comenzamos entre 3 y 5. Te habla Mari Quintana. Nuestras redes sociales entre 3 y 5, Unidos por la Magia y Universidad Piso Mágica. Nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí vas a encontrar toda la información sobre eventos, consultas y formaciones. Nuestro blog www.unidosporlamagia.blogspot.com. Allí vas a encontrar nuestras publicaciones, así que te invito a que nos visites y dejes tus comentarios. Y bueno, ya comenzamos, pero antes agradezco a Corina y te envío un abrazo cuántico de luz. Gracias, gracias, gracias. Me encantan tus programas. Comenzamos con nuestro tema de hoy, arquetipos numerológicos. Recordemos que los arquetipos son una forma o una imagen, unas formas de actuación que tenemos o que utilizamos para facilitar la identificación de los compromisos. En estos casos yo los llamaría emocionales que tenemos y que a su vez desarrollan lo que es un patrón de conducta. Entonces, a partir de arquetipos, ya la numerología por sí sola trabaja con arquetipos, pero dentro de los arquetipos naturales que trabaja la numerología pitagórica, hay otros arquetipos que se utilizan especialmente en los que trabajan los eneagramas. Estos arquetipos son tres: el querer, el necesitar y el necesitar y el temer. Y cada uno va a generar una acción al otro. Voy a comenzar. Recordemos que la numerología pitagórica trabaja con los números del 1 al 9. No trabajamos con el 0 porque el 0 representa el inicio. El 0 es Dios, es omega, es alfa, es todo. Es el inicio. Y a partir de 1 comenzamos con el desarrollo de los diferentes arquetipos que tienen los números. Se trabaja del 1 al 9 porque 9 es la raíz cuadrada de 3 y 3 es lo que representa a Dios en este plano físico a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la representación física de Dios, pero también es pensamiento, palabra y obra. Y a través de esas tres características o cualidades o imágenes que nosotros identificamos lo que es la presencia de la creación máxima, que somos la creación máxima de Dios, somos nosotros porque somos su manifestación o la elección que Él determinó para vivir esta experiencia humana. A partir de allí nosotros comenzamos a trabajar tres arquetipos que son conocidos en los que trabajan los eneagramas: el querer, el necesitar y el temer. Para los números o para esas características vamos a trabajar con la numerología 1, con la numerología del ser, con el número del ser, y luego con tres grupos. Recuerdo lo del número del ser. El número del ser es el que me responde la pregunta de quién soy. ¿Quién soy? Siempre una pregunta universal que todos, desde el momento en que tenemos conciencia o comenzamos a despertar nuestra conciencia, es lo que nos preguntamos: ¿quién soy? El número del ser corresponde a el día de nacimiento. La numerología utiliza toda la fecha de nacimiento porque la fecha de nacimiento es seleccionada o elegida por cada uno de nosotros. Al elegirla, esa fecha de nacimiento es un mapa de coordenadas. Nos dice elementos importantes que nuestra alma nos está dejando a través de esa fecha de nacimiento. El número del ser corresponde, la fecha de nacimiento es día, mes y año. El día de nacimiento corresponde a ese número del ser. Otros numerólogos lo conocen como el número interno. Ese número del ser, ya dije, nos responde a la pregunta ¿quién soy? Y por eso vamos a trabajar específicamente con ese número, porque corresponde a respondernos ese gran arquetipo con el que nos identificamos y que quizás si nosotros sabemos utilizarlo, podemos sacarle el máximo provecho.
Ya dije que se dividen los números del 1 al 9 en 3 grupos, pero no se dividen 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7 y 8 y 9. No, se van a dividir de la siguiente manera. Para las personas que su día de nacimiento, solo el día, si nací un 14, voy a sumar 1 más 4, eso me va a totalizar 5. Si nací un 7, eso me totaliza 7, mi número del ser es 7. Si nací un 28, voy a sumar 2 más 8 y eso me va a dar 10. En este caso lo vuelvo a reducir a un dígito y me va a dar 1. Mi número del ser totaliza 1. Ya identificado cuál es el número del ser, vamos a identificar los grupos. Entonces, para las personas que su número del ser totaliza, en los grupos 8, 9 y 1, el arquetipo que lo identifica es el querer. Para las personas que su número del ser totaliza 8, 9 y 1, su arquetipo es el querer. Ya vamos a hablar específicamente de cada uno. Para las personas que su número del ser totaliza 2, 3, 4, su arquetipo numerológico es el necesitar. Para las personas que totalizan en su fecha de nacimiento, 2, 3, 4, su arquetipo es necesitar. Y para las personas que su número del ser o día de nacimiento totaliza 5, 6 y 7, su arquetipo es el temer. Para las personas que su número del ser o fecha de nacimiento totaliza 5, 6 y 7, su arquetipo es el temer. Ahora vamos a explicar los 3 grupos. Tenemos el querer, el necesitar y el temer. Y eso lo llevamos a la numerología como nosotros la trabajamos, que es con la triada: pensamiento, palabra y obra. El pensamiento es la máxima creación, es la creación así, en sí. Yo pienso y creo una realidad que luego se me va a manifestar a través de imágenes. Ese pensar comienza con el querer. Es decir, que los números 8, 9 y 1, su máxima está en el pensamiento. Es un arquetipo general. Y ese querer es cuando yo empiezo a creer a través del pensamiento. Luego viene 2, 3, 4, que es necesitar, que es el hablar. Pensamiento, palabra, hablar. En el habla es donde hay un arquetipo, donde se esconde la esencia de ese número. Y luego está el número 5, 6 y 7, o el número del ser 5, 6 y 7, donde su arquetipo es el temer, y este se relaciona con el accionar, porque el miedo es una emoción que tiene dos vertientes: una de paralizarme y otra de moverme, de accionarme a ejecutar una obra. Y aquí están los 3 arquetipos: querer, necesitar y temer, que van a trabajar específicamente un área. Recordemos que nosotros, a lo largo de nuestra vida, nosotros estamos programados a través de creencias, y esas creencias a su vez están enganchadas o van a estar dependiendo de una emocionalidad. A lo largo de nuestra vida, desde la infancia hasta la edad actual, nosotros vamos a ir reaccionando en la medida en que esa emocionalidad ha determinado eventos en nuestra vida, en momentos que determinan nuestra vida y que están enganchadas por un aspecto emocional. Me explico. Si, por ejemplo, en algún momento de mi vida, de mi infancia, viví un episodio donde el miedo me paralizó, ese evento emocional va a determinar la formación o la consolidación del arquetipo en mi número del ser. Ese miedo que quizás voy a presentar hacia quizás el miedo a la oratoria, el miedo de hablar en público, va a determinar en mí
un comportamiento, una serie de comportamientos derivados de un arquetipo que va a generalizarse en mi forma de actuar o en las herramientas o en la persona que soy hasta este momento. Comenzamos a explicar cada uno de los arquetipos, o comienzo a explicar cada uno de los arquetipos. Comenzamos con el querer y comenzamos con el 8. El 8, las personas que en su fecha de nacimiento totaliza, su día de nacimiento totaliza 8, es querer el poder, y comienza a manifestarse el patrón conductual o el arquetipo general a partir del querer el poder. Quiero el poder. Y como quiero el poder, voy a generar un patrón conductual que me dé o me garantice que yo tengo el poder. Vamos con el segundo número, el 9. El 9 tiene un arquetipo que es querer evitar conflictos. Ese número, ese arquetipo me va a caracterizar a que voy a generar una serie de comportamientos que voy a evitar los conflictos y voy a comenzar a deshacer o a no tener apegos para eso. Me están diciendo que ya me queda poco tiempo, vamos a hacer la pausa, me conecto con ustedes en el chat, si tienen alguna pregunta yo les respondo y ya volvemos. Y seguimos acá en Entre 3 y 5 y les recuerdo nuestras redes sociales @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com y nuestro blog www.unidosporlamagia.blogspot.com. Continuamos hablando sobre los arquetipos numerológicos. Nos quedamos en el primer grupo, que es 8, 9 y 1. Y 1 es quiero ser perfecto. Para las personas que su número del ser o su día de nacimiento totaliza 1 es quiero la perfección, quiero ser perfecto. Voy a desarrollar una serie de comportamientos y de eventos que me van a determinar a demostrarme a mí la perfección. Y cuando no lo logro, empiezo a generar emocionalmente, afectivamente, otros comportamientos que o me van a demostrar que soy perfecto o me van a demostrar mi imperfección y voy a estar luchando por la búsqueda de una imagen que tenga que ver con la perfección. Vamos con el siguiente grupo, con el grupo de necesitar. A partir de allí, necesitar está muy vinculados con carencias. Todos los comportamientos, actitudes, formas que yo voy a asumir van a nacer a partir de una necesidad y quizás van a estar muy enganchadas con carencias, que lo puedo llevar a carencias afectivas, psicológicas o materiales, pero todo va a girar en torno a eso. Por ejemplo, 2, 3, 4. 2, necesito amor. Todo mi patrón de comportamiento en mi número del ser que voy a desarrollar, voy a desarrollarla a partir de que necesito amor. Voy a generar patrones conductuales que me van a ubicar en un escenario donde siempre voy a necesitar amor. El 3, necesito valoración, necesito ser valorado. Y cuando yo identifico ese arquetipo, ya puedo determinar, pero yo lo que estoy es buscando valoración. Identifico ese arquetipo y ese arquetipo me va a permitir a mí de alguna forma moverme de ese patrón conductual y generar una acción donde yo cambie mi patrón conductual. El 4, necesito atención. Voy a hacer cualquier eventos de comportamiento o circunstancia o voy a desarrollar situaciones donde yo responda al arquetipo de necesitar atención. Ahora vamos con el otro grupo. Vamos con el grupo de el 5, 6 y 7. El grupo del temer. Recuerden que el temer es una emoción y esa emoción va a generar en mí un movimiento o paralizante o un movimiento de quitarme de donde estoy y seguir adelante. Cuando identifico los arquetipos me van a
accionar o me van a dar como respuesta un cambio o no de esa programación que yo tengo. Recordemos que nosotros estamos programados a partir de las creencias. El 5, temo a expresar mis emociones. Temo a expresar mis emociones. O sea que si mi número del ser totaliza 5, siempre tengo que comenzar como arquetipo base en la expresión de las emociones. Y siempre voy a buscar cualquier patrón, cualquier forma de comportamiento donde evite expresar mis emociones. Y por eso los 5 son tan libres y los 5 evitan el comprometerse, porque el comprometerse significa la expresión de emociones y es lo que un 5 en su número del ser va a evitar. 6, temo a tomar decisiones. Voy a expresar todo o voy a generar una serie de conductas que voy a delegar en otros que decidan por mí. Cuando identifico ese patrón o ese arquetipo, me va a facilitar el que cuando yo estoy delegando en otro mis decisiones es porque estoy en ese arquetipo y tengo que moverme, o la recomendación o la invitación es a moverse. Y por último, el 7 es temo sentir. Y por eso los 7 a veces son tsunámicos, porque ellos prefieren acabar con todo antes que sentir el sufrimiento. He aquí muchas de las formas de las patrones conductuales generales que a partir del número del ser voy a generar para mostrarme a mí o darme una respuesta a mí de lo que yo soy o que yo pretendo ser. Cuando identifico estos arquetipos me va a facilitar obtener la mayor ganancia y cambiar y moverme, comenzar a trabajar. Primero, identificar cuál es el patrón. Si es querer, que comienza a partir del pensamiento, entonces mis pensamientos tengo que revisarlos, vincularlos y me van a facilitar la creación de mi mundo. O desde el temer, que viene de la palabra, donde la palabra es lo que me va a manifestar la carencia o la abundancia a partir de la palabra. Yo genero, yo pinto, doy las pinceladas a mi realidad y a partir de allí esa necesidad, ese necesitar que genera este arquetipo va a generar en mí la creación a través de la palabra. Necesito amor, necesito atención o necesito valoración. Luego está el último grupo, que es el que trabaja el temer, que es el accionar, a moverme, a quedarme o paralizada en un sitio o a moverme. Estos son los 3 arquetipos genéricos que de alguna forma marcan especialmente la relación conmigo mismo o mi número del ser. Ahora les voy a dar algunos dones que me van a permitir a mí activarme, porque como todo número, los números tienen luz y oscuridad, o alta vibración o baja vibración. Cuando estoy enfocado en baja vibración, ¿cómo hago para saber que tengo baja vibración? ¿Cómo hago para determinar si yo estoy en ese arquetipo? Todos estamos en esos arquetipos genéricos, pero va a depender de nosotros primero identificarlos y luego movernos de ese arquetipo. Eso es algo que está en la psiquis, que a veces a nosotros nos cuesta cambiarlo, pero con autoobservación lo vamos a ir cambiando paulatinamente, porque el cambio no se va a dar de la noche a la mañana, es un cambio que nosotros en la medida en que lo vamos identificando nos va a facilitar esa transformación. Cuando vamos con el primer grupo, con el grupo del 891, ese primer grupo que me dice 8, el control. Cuando digo querer el control, ya sé que es el arquetipo, comienzo a soltar y comienzo a liberar a través del pensamiento los controles que yo pueda generar. 9, querer
evitar los conflictos. Cuando yo estoy evadiendo, tengo que trabajar los apegos, donde me puedo manifestar en cualquiera de los extremos, y ya lo decía yo en los principios herméticos, el determinar la dualidad del mundo, que el mundo es dual, y cuando me encuentro en uno de los extremos, ubicar el equilibrio. Luego, el 1, quiero ser perfecto. Cuando yo tengo ese arquetipo de que quiero ser perfecto, tengo que, el elemento que debo incluir ahí es la innovación, es la independencia y es el respeto al otro. El no soy perfecto, pero recordar que ese otro me está mostrando que soy yo mismo. Cuando busco la perfección, soltar la perfección y ver en el otro lo que me estoy mostrando a mí mismo para identificarme a partir de un patrón de pensamiento que me diga cómo lo estoy haciendo o no. Luego vamos con el segundo grupo. El segundo grupo o grupo de necesitar, que corresponde a los números a los que en su fecha de nacimiento, su día de nacimiento, totaliza 2, 3, 4. El 2 corresponde al apoyo. Uno de los dones de los que su número del ser totaliza 2 es apoyo, y es recordar que eres tu mejor apoyo. A los que totaliza 3, que es el arquetipo es necesitar atención, esa atención va a recordarte que eres inspiración, que tú eres tu propia inspiración. Y por eso los que su fecha de nacimiento totaliza 3 son tan mágicos, porque ellos recuerdan, cuando recuerdan quiénes son, que son la obra perfecta de Dios, o que vienen a partir del pensamiento, palabra y obra, son inspiración para el mundo. Luego, el que en su día de nacimiento totaliza 4, recordar que una de sus mayores fortalezas es la estabilidad, que indistintamente de moverse o no, o de cuánto te muevas, siempre vas a entrar en tu propio eje, siempre vas a encontrar tu propio eje. Y por eso es tan importante que en los que su número del ser totaliza 4, recordar que se pueden mover todo lo que puedan, ser tan flexible como puedan, porque siempre van a encontrar su centro. Ahora el último grupo, que es el grupo de necesitar, que es los que totalizan 5, 6 y 7. 5, recordar que es temer a expresar las emociones, a los que le totaliza su número del ser 5. Y entonces temer, recordar quiénes son, que son libertad, que son energía. Esa energía es la energía que motiva y que mueve a los demás. Y cuando sientas el temor de expresar esas emociones, recordar que tienes toda la libertad de sentir y expresar lo que te mueve hacia adelante. Para los que su fecha de nacimiento totaliza 6, que es el temor a tomar decisiones, ese temor es recordar que eres la pasión, esa pasión que es la fuerza, es el amor incondicional que vienes a expresar a este plano físico. Y por último, el 7, que dice que es temo a sentir, temo sufrir. Ese temor, la contraparte es recordar que eres mente, que a partir de la mente tú comienzas a crear el mundo. Entonces es recordar que en la medida en que tienes la mente en calma, en esa medida comienzas a conectarte contigo mismo. Estos son todos los arquetipos desde el punto de vista numerológicos, genéricos, que se manejan y que muchas veces manejan ahora en los eneagramas. Espero que esta información les sirva, les sea de utilidad, y los voy a dejar en compañía de Nancy Mariana, porque hasta acá ha llegado nuestro programa, y
con un abrazo cuántico de luz. Chao, chao.